Vete a casa ahora, me dijo en la sala de espera nupcial mientras le deseaba lo mejor a mi hija en su matrimonio. De repente, me pidió que me fuera. Su expresión no era la que uno esperaría de una novia en su vestido de boda, y me quedé desconcertado al ver. Ella me dijo, ya no te necesito en mi vida, profundizando aún más mi confusión. Si hubiera hecho algo para merecer tal declaración, quizá podría entenderlo, pero ella continuó, para mí, estás casi muerta, así que simplemente desaparece. Su expresión malhumorada se transformó en una. Había ocultado mi existencia a su prometido porque estaba avergonzada de mí. Nunca fue mi intención llevar una vida de la que alguien se avergonzara, pero mi hija presentó muchas quejas contra mí, culpándome, aunque sus acusaciones eran puras presunciones egoístas. Señalarlo ahora no haría ninguna diferencia ni la haría entender. Decidí respetar los deseos de la novia. Sí, lo entiendo. Si mi hija no me necesita, entonces está bien, según sus deseos. Tomé la decisión de mantenerme alejado de ella de ahora en adelante. Con esa resolución, abandoné el lugar. Sin embargo, 3 horas después, ella me llamó. Al principio, ignoré las llamadas, pero eran tan insistentes que finalmente respondí. Sonaba desesperada, vuelve al lugar ahora mismo. Me llamo Grace. Tengo 55 años y me divorcié de mi esposo hace 25 años. Desde entonces, he manejado el trabajo y criado a mis hijos sola. La razón del divorcio puede sonar cliché. Mi esposo me fue infiel cuando nuestro hijo Aarón tenía 10 años y Hannah solo 5. Luché con la idea de quitarles a su padre, pero él se negó siquiera a hablarlo y nos dejó, solo enviando una solicitud de divorcio. Me sentí culpable hacia los niños, pero seguir con el matrimonio no era posible si no los tomaba en cuenta, ya que su padre se fue sin pensar en lo que significaría para ellos. Hannah se sintió un poco sola sin su papá, pero después de un mes, dejó de mencionarlo. Aarón, en realidad, se sintió aliviado por el divorcio. Al parecer, mi esposo le había presentado a su amante, pensando que Aarón lo entendería solo porque ambos eran hombres, pero Aarón mostró su disgusto hacia su padre. Ahora, Aarón es abogado y, impulsado por su desprecio hacia la infidelidad, ayuda a personas que han sufrido por eso. Este año, después de una década trabajando en un bufete de abogados, decidió dejarlo y abrir su propio despacho. Hannah trabaja en administración médica en un hospital importante en la ciudad vecina desde que se graduó de la escuela vocacional. Ha estado viviendo sola y rara vez viene a casa, lo que a veces me hace sentir un poco sola. Aún así, me da gusto saber que a ella le va bien ahora que mis hijos ya son mayores e independientes. Disfruto vivir sola, y suelo tomar atajos en las tareas del hogar. A veces pido comida a domicilio o compro cenas ya preparadas. Me gusta tomar una copa a solas la noche antes de un día festivo. Un día, Aarón vino a visitarme y me trajo buenas noticias, aunque esta vez no eran sobre él. Sorprendentemente, Hannah se iba a casar. Me sentí un poco molesta de no haberlo escuchado directamente de ella, pero sin duda eran buenas noticias. Le pregunté a Aarón sobre su prometido, y me asombró que yo no supiera nada. Aarón parecía frustrado con Hannah. Hannah siempre ha sido un poco despistada. Recordaba las cosas de la escuela en el último minuto o entregaba las tareas después de la fecha límite. Probablemente se le olvidó decírmelo, o tal vez pensó que Aarón lo haría. Aarón suspiró y me contó lo que sabía. El prometido de Hannah es cirujano en el hospital donde ella trabaja. Han estado saliendo por 2 años, lo cual me sorprendió, dado su historial de relaciones cortas. Me impresionó que esta vez lograra mantener una relación tanto tiempo. Aarón se rió y sugirió que esta vez iba en serio. Después de que Aarón se fue, intenté llamar a Hannah para obtener más detalles, pero no respondió ni me devolvió la llamada. Es raro que conteste, tal vez una de cada 10 veces, pero necesitaba más información. Su prometido podría venir a saludarme, y quizás habría una reunión con ambas familias. Si su prometido venía de visita, me gustaría tener la casa limpia, y si iba a conocer a sus futuros suegros, quería vestirme adecuadamente. Intenté contactar a Hannah varias veces, pero nunca contestó. Normalmente, solo me llama en Semana Santa o Navidad para preguntar sobre las comidas o cuando necesita dinero por problemas económicos. Regresaba a casa en vacaciones y le preparaba sus platillos favoritos, pero si no, simplemente no venía. Cuando pedía dinero, le sugería que volviera a casa si las cosas se le complicaban, pero siempre se negaba y solo pedía una transferencia de dinero. No quería consejos, solo ayuda económica. Hannah trabaja en la ciudad vecina. Viajar desde casa sería más inteligente económicamente, pero ella se rehúsa. Así que, de vez en cuando, le ayudo para asegurarme de que no pase dificultades para comer, sabiendo que probablemente no quiera escuchar ninguna queja. Es probable que tampoco me haya respondido mis llamadas por falta de interés.
Me acerqué a Aarón de nuevo, y él me dijo que los padres del prometido de Hannah están ocupados trabajando en el extranjero y no regresarán hasta el día de la boda, por lo que no habrá una reunión formal entre las familias. Planeaban saludarse hasta el día de la boda. Aarón sugirió que al menos podrían conocerse antes, pero Hannah se negó rotundamente. Ella insistió en que la boda era asunto suyo y que se casarían independientemente de cualquier opinión, así que para ella, saludarse ese día era suficiente. Puedo entender su punto, pero conocer a los familiares con anticipación me parecía importante. Tal vez mi forma de pensar esté pasada de moda. Llegó el día de la boda de Hannah, y aunque no recibí ninguna invitación directa de ella, sabiendo el lugar y la fecha, me vestí formalmente para celebrarla. Probablemente, en su estilo típico, asumió que Aarón ya me había informado y por eso no envió una invitación. Quizá planeaba hacerlo, pero lo olvidó. Tenía mis dudas sobre si Hannah estaba lista para ser la esposa de un cirujano, pero hoy era su gran día y mi intención era celebrarlo sin ninguna crítica cuando llegara. No estaba segura de en qué salón estaba la boda, ya que había varias bodas y el vestíbulo estaba lleno de gente. Si Hannah me lo hubiera dicho, no habría tenido que molestar al personal ocupado. Finalmente, me guiaron al salón nupcial. Les agradecí y toqué la puerta al escuchar la voz de Hannah. La abrí y la vi frente al espejo, ya vestida con su vestido de novia. Se veía tan hermosa que casi lloré de alegría. «Felicidades por tu gran día», le dije, pero al hablar noté que su rostro se contrajo. No entendía por qué se veía tan disgustada en lo que debería ser un día feliz. Tal vez tenía algo de ansiedad por el matrimonio o estaba preocupada por llevarse bien con su futuro esposo. Pensé que un saludo previo con sus suegros o una reunión familiar podrían haber aliviado esas preocupaciones. Pero hoy era su día especial y no quería sermonearla. Traté de tranquilizarla con una sonrisa y me acerqué a ella, pero me espetó. «¿Por qué viniste? No estabas invitada», y me empujó para que me alejara. Me quedé sorprendida. Nunca la había visto ser violenta, aunque solía ser dura con sus palabras. No podía creer que me hiciera esto y, aunque no recibí una invitación oficial, no entendía por qué no invitaría a su propia madre. Hannah me miró con una expresión que no era lo que uno esperaría de una novia en su vestido de boda. Totalmente confundida, le pregunté por qué quería que me fuera. Ella frunció el rostro con disgusto y me dijo: «Ya no te necesito en mi vida», dejándome aún más desconcertada. Si hubiera hecho algo para provocar esas palabras, lo entendería, pero ella continuó: «Es mejor que no existas en este mundo para mí, así que desaparece». Su expresión infeliz se transformó en una sonrisa astuta y maliciosa. «¿Sabes por qué dije esa mentira? Porque eras una mujer tan poco atractiva que te engañaron, y por eso terminamos en un hogar monoparental, viviendo una vida limitada». Mi hija me habló en un tono frío y áspero. Nunca tuve la intención de hacer que mis hijos vivieran una vida limitada solo para evitar ser etiquetados como una familia monoparental. Siempre estuve presente en eventos escolares y nunca falté a celebraciones importantes como cumpleaños o Navidad. Les daba una cantidad adecuada de dinero de bolsillo según su edad. Aunque suene moralista, logré que tanto mi hijo como mi hija terminaran la universidad y la escuela vocacional sin necesidad de becas. Esto fue posible porque he trabajado en la misma empresa desde que me gradué de la universidad, con un puesto que me permite ganar más que muchas mujeres de mi edad. Aún así, mi hija piensa que vivíamos en pobreza y que no teníamos libertad. La mesada era muy pequeña, y la razón por la que no pude ir a la escuela privada que quería fue porque eres el tipo de mujer a la que engañarían, me dijo con resentimiento. Ella pensaba que, si sus dos padres hubieran estado juntos, no se habría sentido así. Probablemente piensa que si ambos padres hubieran trabajado, podríamos habernos permitido una vida más próspera. De hecho, la razón por la que mi esposo se fue pudo haber sido en parte por mi falta de atractivo, pero el no enviar a mi hija a la escuela privada no fue por problemas financieros. Si ella hubiera tenido un interés genuino en estudiar algo específico en esa escuela, la habría enviado, aunque hubiera sido difícil. Pero su única razón para querer ir era porque le gustaba el uniforme, así que simplemente no lo permití. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que ella culparía nuestra situación financiera, pensando que estaba acorralada por mi silencio. Mi hija me atacó con un gesto triunfal. «Mira, he trabajado duro para no terminar como tú, viviendo una vida pobre y asegurándome de no ser el tipo de mujer que se vuelve tacaña. Desde la secundaria, mi hija siempre se había esforzado mucho en su apariencia y estaba bastante bonita. A diferencia de mí, que solo usaba maquillaje sencillo, ella era muy hábil en eso y siempre se jactaba de nunca estar sin novio. Mi hija creía que me habían engañado porque no era atractiva y siempre parecía pensar que la apariencia lo era todo. A pesar de mis esfuerzos por enseñarle que lo que importa es lo que hay por dentro, ella nunca lo entendió. La gente, como ella, juzga por las apariencias. Gracias a mi belleza,
Puedo casarme con alguien importante, me dijo, resoplando con orgullo. Me caso con un médico. Luego, añadió que fui criada en una familia monoparental, pobre, y que si el compromiso se rompiera, simplemente debería irme a casa. Pero a tu prometido no le parecerá extraño que tu madre no esté en la boda, le dije, mientras ella insistía en que me fuera. Hice una pregunta sensata, pero ella respondió, está bien. Me empezó a parecer más sospechoso que si yo estuviera allí. Parecía que mi hija también le había mentido a su prometido y a su familia, diciéndoles que sus padres murieron en un accidente cuando ella estaba en la secundaria. Ella les dijo que ella y su hermano se apoyaban mutuamente usando la herencia de sus padres, y que gracias al éxito de su hermano como abogado, ella pudo graduarse de la escuela vocacional. Además, se presentó como una chica muy trabajadora, que luchaba por equilibrar el estudio y los trabajos a medio tiempo para su futuro. En realidad, mi hija nunca ha tenido un trabajo a medio tiempo. Salía con amigos casi todos los días después de la escuela y sus calificaciones estaban por debajo del promedio. Es sorprendente cómo se le ocurren esas mentiras. ¿No cree que sus mentiras serán descubiertas? ¿O está segura de que no lo serán? Creo que esas mentiras se descubren fácilmente. También parece pensar que ser engañada y divorciada es algo vergonzoso, pero nunca he vivido de una manera que considere vergonzosa. Cada queja que hizo mi hija fue por su propia creencia o capricho egoísta, pero aunque le señale esto ahora, probablemente solo me enojaría y no escucharía, ya que hoy es el día de su boda. Respetaré los deseos de la novia. Sí, entiendo que si mi hija no me necesita, que así sea, como ella quiera. Ya no me involucraré más con ella. Con esa decisión en mi corazón, salí del lugar y, mientras iba de camino a casa en un taxi, mi hijo me llamó, me preguntó dónde estaba, y honestamente le dije que estaba de regreso, que la ceremonia de Hannah ya iba a empezar. Él se sorprendió mucho, pero cuando le expliqué lo que había dicho mi hija, se puso furioso. Yo tampoco voy a asistir a la boda de mi ingrata hermana, dijo, y colgó. No sé si realmente volvería, pero eso lo decidirá él. Cuando llegué a casa, me cambié, me puse algo más cómodo en lugar del vestido formal, y decidí relajarme. Había despejado mi agenda para la boda, así que parecía que podía tomármelo con calma hoy. Serví un poco de té en mi taza favorita y me dispuse a relajarme. Unas 3 horas después de llegar a casa, me sentía tranquila. Mi hija me llamó. Me había descartado por considerarlo innecesario y me dijo que no me necesitaba. Yo también estaba enojada, porque, como madre, no es fácil escuchar algo así, es exasperante. También tengo emociones, especialmente ahora. No me sentía lo suficientemente tranquila para hablar. Ignoré la llamada, pero ella siguió llamando una y otra vez con tanta insistencia que respondí antes de que ella confirmara que era yo. Entonces soltó algo increíblemente egoísta. Vuelve al lugar ahora mismo. ¿Por qué? La ceremonia ya debería haber terminado. No entiendo por qué insistiría en que regresara después de que, después de todo, fue ella quien me dijo que me fuera. Entonces, ¿por qué debería regresar ahora? Sin embargo, siguió suplicando con voz casi llorosa. Parece que el director del hospital donde ella trabaja se dio cuenta de mi ausencia en la recepción y armó un escándalo sin que yo lo supiera. Yo había sido invitada por el lado del novio. Trabajo en la venta de dispositivos médicos y había estado visitando el hospital donde trabaja mi hija mucho antes de que ella comenzara allí. Conocía bien al director, y el hospital estaba planeando firmar un contrato para introducir un robot quirúrgico muy raro en los EU, que el novio iba a utilizar. Por eso me habían invitado a la boda, incluso sin una invitación de mi hija. Podría haber asistido debido a la invitación del novio, pero no había señales de mí ni en la boda ni en la recepción. El director se dio cuenta de esto y le pidió al personal del lugar que verificara la lista de invitados. Mi nombre ya estaba marcado como registrado. Sin embargo, a pesar de que todo el personal del hospital invitó a la boda, no me encontraron por ningún lado. El novio y el director quedaron perplejos cuando un miembro del personal mencionó si era esa persona a la que había guiado a la sala nupcial antes. Los vi irse, ahora que el novio estaba interrogando a mi hija y al director. Además, la ausencia de su hermano, que se suponía la había apoyado todo el tiempo, la puso en una situación difícil después de haber sido sometida al enojo irrazonable de mi hija. Ya no tenía ganas de celebrar por ella, pero no podía ignorar mis conexiones profesionales, aunque a regañadientes. Decidí regresar al lugar. Mi hija parecía aliviada y agradecida, pero incluso si iba, no la ayudaría si sus mentiras eran expuestas. Solo diría la verdad. Mi hija aprendería de primera mano lo que pasa cuando solo te preocupas por ti misma. Mientras me preparaba, recibí una llamada de mi hijo Aarón. Parece que mi hija Hannah también lo había llamado pidiendo ayuda.
aunque él estaba enojado y dijo que no asistiría a la ceremonia. Parecía que no iba a ignorar por completo la difícil situación de su hermana. Aaron estaba esperando en un café cerca del lugar, listo para asistir a la ceremonia si Hannah se disculpaba conmigo. Sin embargo, cuando pasó la hora de la ceremonia y luego la recepción, Hannah no se comunicó con Aaron, y es poco probable que alguien se diera cuenta. La ausencia del hermano de la novia, Hannah, probablemente la ocultó con alguna mentira plausible. Suspiré con exasperación por las continuas mentiras de mi hija. Aaron sonó frustrado en el teléfono diciendo: no creo que Hannah tenga ninguna intención de disculparse. Tú tampoco necesitas ir, mamá, pero debido a mis conexiones laborales, tuve que ir cuando le dije esto. Aaron dijo que vendría conmigo al lugar, así que decidimos encontrarnos frente al lugar. Esta vez me puse mi traje de negocios en lugar del vestido formal y me apresuré a ir. Me encontré con Aaron frente al lugar y nos dirigimos al salón nupcial del que me habían echado horas antes. Al abrir la puerta, a diferencia de hace unas horas, encontré a Hannah sin su vestido de novia y con ropa informal, junto con el novio y el director del hospital. Me incliné ante el novio y el director, disculpándome por haberme ido después de haber sido invitada. El director me preguntó por qué me había ido de repente, y le expliqué que mi hija me dijo que me fuera. Solo estaba cumpliendo los deseos de la novia para su día especial. El novio y el director, quienes me habían dicho que los padres de Hannah habían muerto en un accidente, me miraron con recelo. Me reintroduje como la madre de la novia. Entonces, Hannah comenzó a poner excusas. No, esta persona es como un pariente que me cuida, pero Aaron la interrumpió diciendo: ella es nuestra madre, que nos crió. Nosotros sin ayuda. Cuando Aaron corrigió su mentira, Hannah trató de presionarlo. Ella decía que solo era un pariente que actuaba como madre. Por cierto, hermano. Sin embargo, Aaron no la cubrió y la regañó por mentir. Luego se volvió hacia el novio para disculparse por perderse la ceremonia. Parece que Aaron y el novio se estaban conociendo por primera vez. Según el novio, Hannah había dicho que: mi hermano es un abogado exitoso que viaja por todo el país y no puede encontrar tiempo hasta el día de la boda, y se había negado a una reunión entre las dos familias que se suponía iba a suceder antes de la boda. Probablemente quería evitar que la verdad sobre mi vida saliera a través de su hermano, impulsado por la justicia. Debió haber pensado que, con todo el ajetreo del día de la boda, sus mentiras no serían descubiertas, pero no era el momento de hablar con el novio. Debería haber habido conversaciones con su familia. Fue ingenuo por parte de Hannah pensar que no estaría expuesta. Si realmente quería borrar mi existencia, no debería haber invitado a Aaron, pero eso habría roto la narrativa de hermanos que se apoyan mutuamente, así que no tuvo más remedio que invitarlo. ¿Qué quiero decir? Hannah me mintió. El novio confrontó a Hannah. Ella se excusó diciendo que pensaba que el compromiso se cancelaría si se sabía que venía de una familia de padres solteros y pobres. El director se sorprendió porque él sabía que yo era un vendedor destacado en el área de dispositivos médicos, que generalmente gana más que los puestos de ventas normales. De hecho, incluso podría ganar tanto como el novio, que es cirujano. El director explicó esto, y Hannah respondió: pero yo recibía poca mesada y no me dejaron ir a la escuela secundaria que quería porque era privada. El novio, con cara de incredulidad, le preguntó cuánta mesada recibía en la secundaria. Ella respondió: eran $50. Y en la escuela vocacional, 100. Pero eso se acaba rápido cuando sales con amigos. Y mis amigos tenían mucho más dinero. La escuela secundaria a la que Hannah asistió no prohibía los trabajos a medio tiempo. Sus amigos simplemente ganaban su propio dinero trabajando, a diferencia de ella. El novio, señalando, preguntó: ¿no es suficiente dinero si le pones un trabajo a medio tiempo? Hannah pareció sorprendida. De hecho, le había dicho al novio que había luchado por equilibrar los estudios y los trabajos a medio tiempo para su futuro. No es de extrañar que el novio sospechara. Incluso lo de los trabajos a medio tiempo era una mentira. No puedo confiar más en Hannah. El novio se desplomó, abrumado. Hannah se aferró a él suplicando perdón, pero él permaneció en silencio con la cabeza inclinada. El director, incapaz de soportarlo, le preguntó si había más mentiras. Entonces, en un destello de desafío, Hannah me culpó. Dijo que todo era porque, aparentemente, yo era tacaña. Ella no podía ver que culparme, cuando sus mentiras habían sido expuestas, solo empeoraría su imagen. Me preguntaba cómo había llegado todo a este punto, cuando intenté educarla lo mejor que pude, igual que a Aaron. Tal vez fue en su educación donde cometí el error. Hannah había crecido igual que su padre, que era frívolo con las apariencias y los gastos, siempre dispuesto a usar el presupuesto familiar cuando su salario no alcanzaba.
Le había advertido repetidamente sobre el dinero, cuando quería ir a una escuela secundaria privada y cuando me pedía más mesada, pero parece que nada de eso había resonado en ella. Ya fuera porque pensaba que era tacaña o pobre, fue Hannah quien decidió mentir sobre eso, porque se sentía avergonzada de mí. Reconozco el esfuerzo que hizo para ser bella, pero no está bien adornarse con mentiras solo porque te falta confianza. Cuando le señalé esto, Hannah respondió, no mentí porque me falte confianza, mentí porque me avergüenzo de ti. Aún así, está mal fingir que tu madre no existe. Si simplemente hubiera dicho que no nos llevábamos bien, no habría sido mentira, pero al acumular mentiras para verse mejor, perdió la confianza del novio. Siempre traté de mantener la calma cuando reprendía a mis hijos, especialmente a medida que crecían, porque alzar la voz podría llevar a una escalada de emociones, en lugar de enfocarme en el tema en cuestión. Sorprendida por el tono de mi voz, Hannah se estremeció y se quedó congelada. Aaron se quedó boquiabierto, en shock, y tanto el novio como el director expresaron su incredulidad, mirando fríamente a Hannah, incapaces de soportar la situación. Ella cayó de rodillas y comenzó a llorar como una niña. Pensé para mis adentros que esto debe ser lo que parece el caos. Solo el llanto de Hannah llenaba el silencio y la atmósfera estaba cargada. Luego, el director habló. Este podría no ser el mejor momento, dijo de repente. No cancelé el contrato para el robot quirúrgico, agregó. Entendí sus sentimientos, aunque parecía un momento extraño para mencionarlo. Sin embargo, había trabajado mucho para llevar este raro robot quirúrgico al hospital donde trabajaba mi hija, sin que el director lo supiera. Ahora que se supo que mi hija era mi pariente, el director sintió una crisis por la presentación del robot. El novio también suplicó seriamente. Aunque mi hija acababa de llorar ruidosamente, pareció darse cuenta de lo importante que era la presentación del robot, por la actitud del director y el novio hacia mí. Me suplicó, diciendo, lo siento, todo fue culpa mía, por favor, no cancelen el contrato con el hospital, ya que es un problema relacionado con el trabajo. Quería decir que el comportamiento de mi hija no debería afectarlos, pero esta vez tenía sentimientos personales mezclados. El contrato no fue culpa del director ni del novio, pero les dije que quería reconsiderar todo una vez que regresara a mi empresa. El director le gritó a mi hija, ¿qué has hecho?, y el novio estaba en shock, murmurando sobre mi carrera. Decidí que esto ya no era solo un problema familiar, sino un asunto del hospital, así que salí de la habitación nupcial con Aaron. Más tarde recibí una llamada de Hannah. Ella previamente me había descartado, considerándome innecesaria. Ignoré la llamada por un rato, pero ella siguió llamando, así que respondí de mala gana. Mamá, eso es todo. Tu culpa se rompió el compromiso. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tan pronto como habló, mi hija comenzó a culparme, a pesar de que ya le había explicado sus errores y se disculpó. Pero aún así, seguía tratando de echarme la culpa, lo cual fue espantoso mientras yo permanecía callada. En silencio, continuó despotricando sobre su situación actual. Parece que había enojado al director del hospital y se habían comenzado a extender rumores dentro del hospital. El personal masculino que antes la había adorado ahora mantenía la distancia. Sus ya tensas relaciones con el personal femenino habían empeorado y los susurros se habían intensificado. Hannah estaba usando su compromiso con un cirujano para mejorar su estatus y ahora se quejaba de que los compromisos rotos hacían que la gente dijera que las mujeres que pueden casarse son ganadoras y las que no, son perdedoras. Entonces, ¿a qué grupo perteneces ahora? ¿Diré que lo más bajo no es horrible? Estaba avergonzada de Hannah, tal como ella había dicho que lo estaba de mí. No importaba cuánto puliera su apariencia, si no tenía sustancia interior, no tenía sentido. Enfrenté a mi hija por no entender esto, incluso después de que su compromiso fuera cancelado, cuando se daría cuenta de que todo es culpa tuya, mamá, así que debes asumir la responsabilidad y cuidarme por un tiempo. Me sorprendió la absurda exigencia de mi hija. Aparentemente, ella estaba planeando renunciar a su incómodo trabajo en el hospital. Decidí que no la mimaría. Volver a casa ahora no la ayudaría a reconocer sus errores. Me decidí a endurecerme, aunque quizás fuera demasiado tarde, pero como dicen, la madre halcón empuja a sus polluelos por el precipicio para enseñarles a volar. Todo lo que has hecho hasta ahora te ha formado como persona. Estás cosechando lo que sembraste. Mis palabras enojaron a mi hija, quien me lanzó viles insultos, pero yo me mantuve firme en mi postura. Tampoco pienses en volver a casa. Intentaste borrarme de tu vida, así que ahora debes vivir según tus propias palabras. Cuando le dije que ya no la apoyaría,
Se dio la vuelta y habló dulcemente. Mamá, lo siento, no quise hacerte daño. Parecía que le resultaba difícil seguir trabajando y quería desesperadamente dejar su empleo. Pero vivir sola sería difícil si renunciaba. Había venido pidiendo dinero incluso mientras ganaba un salario, probablemente sin haber ahorrado nada. Suplicó que no la abandonara, pero mimarla solo la alentaría a no reflexionar sobre sus acciones, su comportamiento el día de la boda, fingiendo estar arrepentida y luego no mostrando ningún remordimiento real. Fue un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer. Simplemente le dije que lo mejor sería que hiciera lo que pudiera y colgué. Después de eso, llamó muchas veces, pero no respondí. Más tarde, me enteré por el director que Hannah había renunciado al hospital. Me disculpé por cualquier problema que mi hija les hubiera causado a él y a su exnovio, pero el director me dijo que no era necesario. El robot quirúrgico aún se introduciría según lo planeado. De hecho, me dijo que sentía no haber podido ayudar más a mi hija para evitar su renuncia, pero esa fue una decisión de ella. El director no se sintió realmente responsable de lo que pasó. Cuando le aseguré que no se preocupara, fácilmente cambió de tema y empezó a hablar del próximo robot quirúrgico. Ahora, Hannah, que estaba desempleada, estaba luchando con su búsqueda de empleo. Para sobrevivir, había vendido la mayoría de sus productos de belleza caros. Me enteré por Aaron que él también se negó a ayudarla financieramente. Ella se deja llevar con demasiada facilidad cuando la miman, pero a veces él la llevaba a comer. Durante una de esas comidas, supuestamente reconoció lo privilegiada que había sido. Esperaba que realmente reflexionara y se convirtiera en una mujer adulta autosuficiente. El sol brillaba con fuerza mientras cargábamos nuestras maletas en la camioneta, emocionados por nuestro viaje familiar. Mi esposo, Jack, de 37 años, daba instrucciones como si fuera un sargento militar. Olivia, asegúrate de que la hielera tenga suficientes bebidas y snacks para el camino, y no olvides los mapas y las indicaciones que pedí. Me mordí la lengua para no recordarle que yo había planeado este viaje durante meses, como siempre. Él se desentendió de los detalles y solo esperaba disfrutar del resultado. Justo en ese momento, Julie, la mamá de Jack, salió de la casa con cara de fastidio. ¿Ya están listos para salir? Sabes que odio esperar, se quejó. Le respondí con una sonrisa forzada. Casi, Julie, Larry y Cheryl deberían llegar en cualquier momento. En eso, llegaron mi hijo y mi nuera. Larry me lanzó una mirada de complicidad, consciente de la tensión que había entre su padre y yo. Todos subimos a la camioneta y tomé mi lugar en el asiento delantero, lista para el largo camino que nos esperaba. Finalmente, arrancamos y nos lanzamos a la carretera. Escuché a Julie susurrarle a Jack desde el asiento trasero. Cuando lleguemos a la cabaña, tendremos esa conversación con Olivia. Mi corazón se hundió. ¿Qué estaban planeando? Jack respondió en voz baja. Es por el bien de todos, mamá. Olivia nunca lo verá venir. Sentí un nudo en el estómago. Algo estaban tramando, y justo en lo que se suponía que sería un viaje familiar divertido. El camino transcurrió mayormente en silencio, interrumpido solo por los comentarios sarcásticos de Julie. Cuando finalmente llegamos a la cabaña, estaba inquieta mientras descargábamos las cosas. Jack se acercó y me apartó a un lado. Olivia, tenemos que hablar, dijo con seriedad. Me armé de valor, decidida a no mostrar lo incómoda que me sentía. ¿De qué se trata?, pregunté. Miró a su alrededor con cautela. No aquí, vamos a dar un paseo. Caminamos por un sendero cercano mientras el sol comenzaba a ponerse. Finalmente, Jack rompió el silencio. Mamá y yo hemos estado hablando sobre su salud. Ella necesita más atención de la que puedo darle yo solo. Asentí, sin estar segura de a dónde quería llegar. Entonces lo soltó. Hemos decidido que lo mejor sería que ella se mudara con nosotros, permanentemente. Así podrías cuidarla. Me quedé en shock. ¿De verdad quería que me convirtiera en su cuidadora de tiempo completo, sin siquiera pedírmelo antes? La expresión de Jack se endureció. Es la decisión lógica. Tú ya estás jubilada y yo sigo trabajando. ¿Quién más lo haría? Negué con la cabeza, incrédula. ¿Y qué pasa con mis necesidades, Jack? ¿Esas no importan en lo absoluto? Él solo puso los ojos en blanco. No seas tan dramática. Así son las familias. Nos cuidamos unos a otros. Sus palabras se sintieron vacías, sin peso alguno. Fue en ese momento cuando me di cuenta, nuestro matrimonio era solo una fachada, mantenido por el deber y no por amor o respeto. Mientras regresábamos a la cabaña, Julie nos recibió con una sonrisa engreída, claramente disfrutando de su victoria. Esa noche, acostada en una cama desconocida,
No podía dejar de pensar en cómo las cosas habían llegado a este punto. ¿Cuándo dejé de ser la pareja de Jack y me convertí en su sirvienta? Reflexioné sobre todos los sueños que había dejado atrás: viajar, disfrutar de mis pasatiempos, tener una jubilación tranquila. Todo lo había sacrificado para mantener felices a los demás. Pero cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las cortinas, algo dentro de mí cambió. Una nueva resolución comenzó a crecer en mi interior. Ya no me quedaría de brazos cruzados. Era momento de alzar la voz y defenderme. La apariencia acogedora de la cabaña hizo poco por calmar mis nervios mientras nos preparábamos para la noche, pero yo ya no era la misma. Algo había despertado en mí. Jack y Julie actuaban como si nada pasara, charlando alegremente sobre las vistas y los planes para los próximos días. Su calma solo me hacía sentir más incómoda. Después de la cena, me disculpé y me retiré al dormitorio. Cerrando la puerta detrás de mí, me senté al borde de la cama mientras mi mente empezaba a dar vueltas. ¿Qué estaban planeando y por qué? Los recuerdos comenzaron a surgir, como había dejado mis sueños en pausa por Jack, como Julie siempre me había tratado como una extraña en la vida de su hijo. Había estado tan absorta en cumplir con mis responsabilidades que no me di cuenta de las grietas en nuestro matrimonio. Entonces, una voz apagada desde la sala me sacó de mis pensamientos. Me acerqué lentamente a la puerta, inclinándome para escuchar. Era Jack, hablando en voz baja. Ya no puedo seguir así, mamá. Se ha convertido en una carga. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Julie respondió, con ese tono venenoso que siempre utilizaba conmigo. Te lo dije, hijo, ella nunca fue la indicada para ti. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Estaban planeando deshacerse de mí? Presioné mi oreja con más fuerza contra la puerta, intentando captar cada palabra. Jack continuó, cauteloso. Tenemos que tener cuidado. Larry no puede enterarse de la verdad. Escuchar el nombre de mi hijo fue como un balde de agua fría. ¿Qué tenían que ocultarle a Larry? Estaban planeando mentirle a Larry para ponerlo en mi contra. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras procesaba la magnitud de su traición. ¿Cómo podían llegar tan lejos? Me quedé paralizada por el impacto hasta que Jack finalmente entró al dormitorio. Su rostro parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado, evitando mirarme a los ojos. Deberías descansar un poco, dijo con indiferencia. Mañana será un gran día. Luego desapareció en el baño, dejándome sola con mis pensamientos que corrían a 1000 por hora. No podía enfrentarlo todavía, no hasta que tuviera un plan. Mientras él dormía profundamente, yo permanecí despierta, maquinando mi siguiente movimiento. No iba a permitir que me hicieran esto sin luchar. Si ellos estaban mostrando sus verdaderos colores, entonces era hora de que yo también mostrara los míos. Cuando los primeros rayos del amanecer se colaron por las cortinas, sentí una nueva determinación. Ya no sería la esposa obediente. Esta vez, me haría cargo de mi vida. Durante el desayuno, observé a Jack y Julie con atención, buscando cualquier pista de sus intenciones, pero ellos continuaron con su actuación, charlando alegremente sobre los planes del día como si nada estuviera mal. «Podríamos ir a caminar esta mañana», sugirió Jack con tono casual, como si todo estuviera en orden. Forcé una sonrisa y respondí con calma, «Suena genial». Mientras nos adentrábamos en el bosque, sabía que este sería mi momento. Era hora de recuperar el control. Me quedé rezagada, dejando que Jack y Julie caminaran al frente, mientras Larry y Cheryl hablaban en voz baja detrás de mí. La voz aguda y cortante de Julie llegó hasta mis oídos. «Honestamente, Jack, no sé cómo la aguantas. Es un peso muerto que te arrastra hacia abajo». Sentí mis puños apretarse de ira ante sus palabras, pero me quedé en silencio, esperando el momento adecuado. La respuesta de Jack fue más baja, casi susurrada, pero escuché lo suficiente para entender. «No te preocupes, mamá, pronto estará fuera de nuestras vidas para siempre». Una oleada de furia me recorrió, después de todo lo que había sacrificado por ellos. ¿Así era como me pagaban? Fue en ese momento que una idea empezó a tomar forma en mi mente, un plan para hacer justicia, un plan para defenderme. Cuando llegamos a un mirador escénico, me quedé atrás, fingiendo admirar la vista mientras los demás estaban de espaldas. Con pasos silenciosos, retrocedí sobre mis pasos, alejándome del grupo. Regresé a la cabaña, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, decidida. El maletín de cuero de Jack estaba sobre la mesa de centro. Sin dudarlo, me acerqué. Era hora de tomar el control de mi vida. Abrí el maletín y comencé a revisar su contenido: estados de cuenta, documentos legales y cartas.
Mi corazón dio un vuelco cuando desdoblé una carta en particular. La letra era femenina, llena de emoción. Las palabras parecían gritarme desde la hoja: mi querido Jack, nuestros momentos robados juntos son lo único que me mantiene adelante. En ese instante, lo entendí todo. Había más traición de la que jamás habría imaginado. Tropecé hacia atrás, sintiendo que la habitación giraba a mi alrededor. Una aventura. Después de todos estos años de lealtad y sacrificio, él había sido infiel. La ira y la tristeza se apoderaron de mí mientras seguía leyendo. Cada palabra revelaba más sobre su traición, y había más cartas, cada una peor que la anterior. Lágrimas nublaron mi visión mientras hojeaba los registros financieros. Mis manos temblaban mientras descubría línea tras línea de gastos ocultos y cuentas secretas. Era la prueba de que Jack había estado drenando nuestros ahorros justo debajo de mis narices. De pronto, la risa proveniente del exterior me congeló. Larry y Cheryl debían haber regresado de la caminata. No tenía tiempo que perder. Tomé todas las pruebas y corrí a la habitación. Mi mente trabajaba a toda velocidad mientras comenzaba a empacar mi maleta. Ya no había marcha atrás. Era hora de recuperar mi vida y hacer justicia. No podía enfrentarme a Jack y Julie aquí, no con Larry en medio de todo. No, necesitaba alejarme, encontrar fuerzas y pensar en qué hacer a continuación. Mientras cerraba la cremallera de mi maleta, escuché la voz de Larry llamando desde la sala. «Mamá, ¿estás ahí?» Mi corazón se apretó al escuchar la preocupación en su tono. Merecía saber la verdad, pero no podía contársela todavía. «Solo estoy descansando, cariño», le respondí, manteniendo la voz firme. Después, escuché el suave murmullo de Cheryl mientras se lo llevaba. «Maldita sea». Sentí que algo andaba mal. Mis manos temblaban mientras rápidamente escribía una nota y la metía en el maletín de Jack, junto con la evidencia. Agarrando mi maleta, salí por la puerta trasera y me dirigí al auto de alquiler que me esperaba afuera. Mientras cruzaba el camino de entrada, vislumbré a Larry y Cheryl en el porche, luciendo confundidos. Una punzada de culpa me golpeó, pero lo empujé hacia abajo. Ellos lo entenderían con el tiempo. Ahora mismo, mi misión era reunir la fuerza y los recursos que necesitaría para hacerle frente a Jack y a su madre. Pensaron que podían dejarme de lado como si nada, pero no tenían idea de lo que se les venía. Las millas se extendían ante mí, y con cada una sentía como si un peso se levantara de mis hombros. Ya no era la esposa obediente, ni la nuera obediente. Desde ese momento, yo estaba a cargo de mi propia vida. Jack y Julie pagarían por cada traición, por cada gramo de falta de respeto. Como el sol comenzando a ponerse, una sonrisa decidida cruzó mi rostro. El juego estaba en marcha, y ellos no tenían ni idea de lo que les esperaba. Conduje toda la noche. Las millas se difuminaban mientras mi mente trataba de procesarlo todo. Puse una gran distancia entre mí y esa horrible cabaña. Mis manos temblaban en el volante. La ira y la adrenalina corrían por mis venas. ¿Cómo pudo él? ¿Cómo pudo Jack traicionarme de esa manera después de todo lo que habíamos pasado? Los detalles de esas cartas ardían en mi mente como ácido. Y Julie, esa mujer cruel, había estado metida desde el principio. Probablemente ya estaría disfrutando cada pedazo de mi humillación, pero tarde o temprano, se arrepentirán. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse, me detuve en un motel sencillo y tranquilo. Mi cuerpo zumbaba con energía nerviosa. Necesitaba reagruparme y hacer un plan. La habitación en mal estado no ayudaba a calmar mis nervios, pero respiré profundamente para intentar reducir mi ansiedad. Me senté en la cama desgastada. Agarré mi teléfono con dedos temblorosos. El número de Jack me miraba fijamente. Una risa amarga escapó de mis labios. Cómo habían cambiado las cosas. Ya no jugaría el papel de la esposa obediente, lista para responder a cada llamada. Esta vez, él sería el que sentiría el calor. El teléfono sonó una y otra vez, justo cuando estaba a punto de colgar. Su voz áspera llegó a través del altavoz. «Olivia, ¿dónde diablos estás? Tu hijo está muy preocupado». Su tono seguía siendo el mismo, una mezcla de arrogancia y control, pero ya no. «Guárdalo, Jack», le respondí con firmeza. «Lo sé todo, los asuntos, el dinero que has estado tomando, tengo pruebas». El silencio se apoderó de la llamada, pesado, tenso. Luego, escuché su risa, una risa baja que me provocó escalofríos. «Así que ¿qué?», se burló. «¿Realmente crees que alguien le va a creer a la vieja amargada?». Estalló dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. «No soy yo quien está fuera de contacto. Jack, tú y tu madre han jugado conmigo durante bastante tiempo. Esos días ya terminaron». Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar,
Su voz estaba llena de ira. Mujer ingrata, después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia, te vas a arrepentir de esto. Dejé escapar una risa amarga. No, Jack, tú eres el que se va a arrepentir de cada mentira, cada traición, cada falta de respeto. Lo pagarás, te lo prometo. Su respuesta fue una corriente de maldiciones e insultos, pero apenas las escuché, una firme determinación se apoderó de mí, fortaleciendo mi resolución. No te molestes en venir detrás de mí, le dije antes de colgar. Si sabes lo que te conviene, te mantendrás alejado de nuestro hijo. Esto es solo el comienzo. Jack, ya dejé de ser amable. Terminé la llamada sintiendo una extraña sensación de calma, algo que no había sentido en años. Por fin me sentía en control de mi vida. Agarré un lápiz y un papel. Empecé a hacer una lista de nombres, números, recursos. Necesitaba aliados en esto. Luchar contra Jack y Julie no sería suficiente si no tenía a alguien en quien pudiera confiar, que me apoyara. La primera en mi lista era Victoria, mi amiga más antigua y cercana. Ella me había estado diciendo que dejara a Jack durante años y sabía que podía contar con ella. A continuación, necesitaría un abogado duro, alguien que no retrocediera y que pudiera ayudarme a lidiar con las mentiras y las historias ocultas de Jack. Tenía evidencia de sus traiciones, pero necesitaba a un experto para asegurarme de que todo se mantuviera firme en la corte. Seguí añadiendo nombres a la lista, sintiendo un nuevo sentido de propósito en cada palabra escrita. Ya no era la débil esposa ignorada que Jack y Julie habían tenido. Despertó algo en mí para lo que no estaban preparados, y ahora iban a enfrentar las consecuencias. Una sonrisa decidida apareció en mi rostro cuando agregué el apellido Larry, mi hijo, mi roca, la única persona en esa familia torcida que siempre había estado a mi lado. Era hora de involucrarlo en esto, de hacerle saber que los juegos habían terminado. Juntos enfrentaríamos a aquellos que intentaron derribarnos, y cuando todo estuviera dicho y hecho, Jack y Julie se arrepentirían de haberse cruzado conmigo. Hasta el acogedor bungalow de Larry y Cheryl, mi corazón latía con fuerza. Este era el momento de la verdad. ¿Entendería mi hijo por qué tenía que hacer esto? ¿O seguiría cegado por años de mentiras de su padre? Respiré hondo, recogí mis cosas y llamé a la puerta. Los segundos parecían horas. La cara sonriente de Cheryl apareció. Olivia, estábamos tan preocupadas cuando te fuiste. Entra, entra. Su sonrisa se desvaneció al notar la maleta en mi mano y la expresión cansada en mi rostro. ¿Está todo bien?, preguntó, con preocupación en los ojos. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salían. Fue entonces cuando la voz de Larry llegó desde la sala. «Mamá, ¿qué pasa?», dijo, mientras salía de la habitación. Vi cómo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus ojos recorrieron la maleta y luego se fijaron en los míos, llenos de angustia. Su rostro pasó de la confusión a la preocupación. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está papá?», preguntó con voz temblorosa. Cheryl puso una mano suave sobre su brazo y nos miró a los dos. «¿Por qué no nos sentamos todos?», sugirió suavemente. Nos acomodamos en el sofá. El silencio pesado nos rodeaba. Los ojos de Larry se fijaron en los míos, buscando respuestas. Respiré temblorosa, sabiendo que tenía que encontrar las palabras adecuadas. Las palabras empezaron a salir de mi boca, como si fueran una avalancha. «Larry, tu padre ha sido infiel durante años, por lo que parece, y eso no es todo. Ha estado drenando nuestras finanzas, moviendo dinero a cuentas ocultas». El rostro de Larry se tensó de confusión. «No, eso no puede ser. Papá». Su voz se apagaba mientras le entregaba las cartas arrugadas y los extractos bancarios que mostraban los fondos desaparecidos. Escaneó las páginas, y vi cómo la verdad lo golpeaba. Su hombro cayó, derrotado. «Oh, mamá», susurró, con la voz quebrada, «lo siento mucho». Las lágrimas me picaron en los ojos, pero me las contuve y me enderecé. «Eso no es todo. Tu abuela también estaba involucrada. Planeaban echarme para convertirme en la cuidadora de tiempo completo de tu padre mientras él hacía lo que quisiera». Cheryl jadeó, y el rostro de Larry se oscureció con ira. Apretó los puños. «¿Cómo pudieron hacernos esto a nuestra familia?», preguntó, con la rabia a flor de piel. Puse mi mano sobre la suya. «No importa ahora. Lo hecho está. Ya tomé mi decisión. Voy a dejar a tu padre. No puedo seguir viviendo así, siendo irrespetada». Vi la lucha en los ojos de Larry. Su lealtad hacia su padre chocaba con su apoyo hacia mí. Finalmente, me miró con una determinación feroz. «Tienes razón, mamá. Esto tiene que terminar. Papá y abuela han ido demasiado lejos».
Estoy contigo al 99%. Lo que sea que necesites, estoy aquí. Me quitó un peso de encima. Cheryl asintió y apretó la mano de Larry. En ese momento, supe que las cosas estarían bien con mi hijo y su esposa a mi lado. Podría enfrentar cualquier tormenta. Jack y Julie ni lo imaginarían. Lo abracé con fuerza a Larry, parpadeando para contener las lágrimas de agradecimiento. Gracias, susurré, con la voz quebrada por la emoción. Gracias por estar a mi lado, por sostener a mi hijo cerca. Sentí una nueva fuerza fluir a través de mí. El camino por delante sería difícil, pero no estaría sola. Con el apoyo de Larry y Cheryl, estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Jack y Julie habían subestimado el vínculo entre una madre y su hijo, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de su traición. La pelea había comenzado, y yo no tenía intención de perder. Con Larry y Cheryl a mi lado, sentí una renovada sensación de fuerza y determinación. Era hora de recuperar mi vida, liberarme del control de Jack y Julie de una vez por todas. Mi primer paso fue encontrar un lugar para mí, un lugar tranquilo donde pudiera comenzar a sanar y planear mi futuro. Larry insistió en ayudarme a buscar, y en solo una semana encontramos el departamento perfecto en un vecindario tranquilo. Mientras desempacaba y llenaba los estantes y las paredes con cosas que representaban mi nueva vida, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Este era mi espacio, mi refugio del caos y la toxicidad de la vida que había dejado atrás. Por supuesto, Jack no me dejaría en paz tan fácilmente. Un día, apareció en la puerta de Larry, con la cara roja de rabia, gritando y exigiendo saber dónde estaba. ¿Dónde está tu madre? Por el amor de Dios, gritó a Larry. Se supone que debes ser leal a tu familia, no a esa mujer ingrata. Pero Larry se mantuvo firme, con la mandíbula apretada, esa expresión decidida que solo él podía tener. Mamá es la única familia que necesito ahora, respondió con firmeza. Tú y la abuela ya nos han hecho suficiente daño. Los ojos de Jack se entrecerraron, como si estuviera buscando una forma de recuperar el control. No seas tan rápido, dijo, con la voz baja. Juez, hijo, ¿no has escuchado mi versión de las cosas? Larry no se movió. Ya escuché suficiente. Mamá me mostró las cartas y los extractos bancarios. Sé qué tipo de hombre eres. Por un momento, Jack pareció desconcertado, pero luego su rostro se endureció mientras señalaba a Larry con el dedo. Recuerda lo que te digo. Te vas a arrepentir de esto cuando las mentiras de tu madre te alcancen. No vengas a mí después, ¿entendido? Y se fue furioso, dejando un silencio incómodo detrás de él. Vi cómo los hombros de Larry se desplomaban. Podía ver lo difícil que le estaba haciendo esto. Me acerqué, crucé la habitación y lo abracé fuerte. Gracias, le susurré, gracias por estar a mi lado. Él me devolvió el abrazo, su voz llena de emoción. Siempre, mamá, estaré contigo siempre. Durante las siguientes semanas, me concentré en adaptarme a mi nueva vida. Desempaqué, decoré y comencé a explorar el vecindario. Cada día me sentía un poco más yo misma. El peso del veneno de Jack y Julie se iba levantando, lento pero seguro. No lo pusieron fácil. Jack me bombardeó con llamadas y mensajes de texto, a veces suplicándome que regresara, otras veces soltando insultos. Julie no se quedó atrás, dejando mensajes de voz desagradables que me hacían hervir la sangre, pero me mantuve fuerte, sabiendo que Larry y Cheryl estaban allí para apoyarme. Sabía que si cedía, aunque fuera un poco, Jack intentaría atraerme de nuevo y no estaba dispuesto a permitirlo. No podía dejar que eso pasara. La gota que colmó el vaso llegó unos meses después, cuando Larry me llamó, claramente preocupado. Mamá, tienes que venir aquí, papá está perdido. Me apresuré a salir, encontrándome con Jack gritando en la puerta de Larry, su rostro retorcido de ira. Estás cometiendo un gran error al ponerte del lado de esa mujer mentirosa, gritó mientras me acercaba. Te ha puesto en contra de tu propia familia. Julie estaba al lado de él, chasqueando los dedos, mirándome con puro odio. Por primera vez, no sentí miedo, solo una ira constante por cómo seguían tratando de manipularnos. Entré directo hacia ellos, mirando a Jack con firmeza. Ya basta. Has tenido suficiente oportunidad para contar tu versión y Larry ya ve a través de tus mentiras. Hemos terminado, Jack. El rostro de Jack se puso morado de rabia, y por un momento, pensé que podría atacarme, pero Larry dio un paso al frente, poniéndose entre nosotros. A mi lado, de pie, firme. Escuchaste a tu papá, es hora de que te vayas. Si no puedes respetar nuestras decisiones, ya no eres bienvenido aquí. De repente, la ira de Jack se desvaneció, sus hombros se hundieron mientras me lanzaba una última mirada amarga. Está bien,
Hazlo a tu manera, pero no vengas a llorar cuando todo se derrumbe. Él y Julie se retiraron, y cuando se fueron, sentí una ola de alivio invadirme. Ese capítulo de mi vida finalmente se cerró, y su control sobre mí desapareció para siempre. Me giré hacia Larry y lo abracé con fuerza. Contuve las lágrimas. Gracias, susurré. Larry me devolvió el abrazo, su voz llena de emoción. No necesitas agradecerme, mamá, eres la persona más fuerte que conozco. Y en ese momento, supe que era verdad. Jack y Julie habían hecho todo lo posible para derribarme, pero salí más fuerte que nunca. Por fin, fui libre. Con Jack y Julie fuera de nuestras vidas, Larry y yo encontramos algo de paz. Pero sabía que no duraría para siempre, no con la forma en que se habían comportado. Tarde o temprano, intentarían recuperar el control sobre nuestra familia, y mi oportunidad de cerrar este capítulo definitivamente llegó unos meses después. Era el cumpleaños número 89 de Joyce, y a pesar de toda la tensión que se respiraba en el aire, Julie aún esperaba que toda la familia estuviera allí para celebrarlo. Sabía que si no íbamos, su ira se desataría. Una parte de mí quería quedarme lejos, dejar que todo pasara sin más, pero otra parte, esa parte que había sido maltratada y empujada durante años, quería justicia. Esta sería mi oportunidad para revelar toda la verdad sobre lo que Jack y Julie habían hecho, y esta vez tendría el apoyo de Larry y Cheryl. Decidí ir a la fiesta. Mientras conducíamos hacia la enorme propiedad de Julie, sentí que estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Podía sentir la tensión en el aire, densa y pesada. Cuando llegamos, Joyce nos recibió en la puerta con su sonrisa habitual. Bueno, si no es la nuera pródiga, se burló. Tienes muchos nervios apareciendo por aquí después de todo lo que le hiciste a mi hermana. Estaba a punto de responder, pero Larry fue más rápido. Su voz sonaba firme, pero decidida. Ya basta, Joyce. Estamos aquí para celebrar tu cumpleaños, no para escuchar tus insultos. Joyce se sorprendió por su tono, pero no dijo nada más. Nos dejó pasar y entramos a la fiesta. Estaba en pleno auge, los invitados charlaban, se servían bebidas y se mezclaban entre ellos. Julie nos vio de inmediato. Su rostro estaba marcado por una ira que no podía esconder, y comenzó a caminar hacia nosotros, claramente lista para lanzarse sobre mí, pero Jack la detuvo, tomándola del brazo y susurrándole algo al oído. Por un momento, pensé que se descontrolarían y armarían un escándalo, pero Julie se recompuso y, aunque me lanzó una mirada llena de odio, logró esbozar una sonrisa falsa. Olivia, querida, qué amable de tu parte unirte a nosotros, dijo, con esa voz que mezclaba dulzura y veneno. Larry, Cheryl, estamos encantados de tenerlos aquí. Me negué a dejarme intimidar. Levanté la barbilla y la miré directo a los ojos. Gracias por la invitación, Julie. Ya hacía mucho que no toda la familia se reunía. Vi cómo sus ojos se entrecerraron por el énfasis que le puse a la palabra familia, pero decidió quedarse en silencio. Jack, por su parte, no pudo evitar lanzar un comentario venenoso. Sí, bueno, algunos de nosotros tenemos una visión bastante retorcida de lo que realmente significa la familia, ¿verdad? El golpe iba dirigido hacia mí, pero no caí en su juego. En lugar de eso, me disculpé y me dirigí a la barra. Si iba a hacer mi movimiento esa noche, primero necesitaba un trago. A medida que avanzaba la noche, no podía evitar observar a Jack y Julie mientras se movían por la habitación, actuando como si fueran los dueños del lugar, fingiendo ser la pareja perfecta ante todos los invitados. Joyce también se acomodó en su trono, supervisando todo con su habitual actitud engreída, mientras servían el pastel. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. Desde mi asiento, levanté mi vaso y llamé la atención de todos. Si pudiera tener la atención de todos, por favor. La habitación se quedó en silencio al instante, con todos los ojos puestos en mí. Los rostros de Jack y Julie estaban tensos, y pude notar una ligera inquietud en sus ojos. Respiré profundo y comencé, con mi voz clara y firme, me gustaría agradecer a Joyce por invitarme a esta hermosa celebración. Ha pasado demasiado tiempo desde que todos estábamos juntos como familia. Dejé que la palabra familia quedara suspendida en el aire, asegurándome de que llegara directo a los ojos de Julie. La vi entrecerrar los ojos, pero yo seguí sin detenerme. Porque, aunque estemos unidos por la sangre y el matrimonio, la triste realidad es que esta familia se ha estado desmoronando durante años. Los murmullos de sorpresa comenzaron a extenderse entre la multitud. Vi a Jack tenso, su rostro completamente rojo de ira, pero no podía detenerme. Las palabras seguían saliendo sin freno. Durante décadas he soportado la crueldad y manipulación de mi esposo y mi suegra. El abuso emocional,
las mentiras financieras, la total falta de respeto. Los susurros llenaron la habitación mientras yo revelaba todo, las cuentas bancarias ocultas, sus planes para atraparme como la cuidadora de Jack. Cuando terminé, el rostro de Julie estaba pálido, su habitual actitud tranquila se había esfumado. Jack parecía aturdido, como si no pudiera creer que me estuviera atreviendo a exponer sus secretos frente a todos. Por un largo y tenso momento, la habitación quedó en completo silencio. De repente, la indignación y el juicio comenzaron a surgir. ¿Cómo pudiste, Jack? ¿Cómo pudiste, Julie? Confiamos en ti. Las voces de los demás, llenas de sorpresa y desaprobación, llenaron el aire. Julie apretó los ojos, buscando a alguien que la apoyara, pero nadie, ni siquiera Joyce, estuvo de su lado. Joyce la miró con desaprobación, sus labios apretados en una fina línea mientras el ruido de la habitación continuaba. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. El peso de la vergüenza y los secretos desaparecieron, reemplazados por una sensación de libertad. Caminé a través de la habitación y me paré firme. Antes de irme, miré a Julie directamente a los ojos. Se acabó, dije con voz baja pero firme. Tus mentiras, tus manipulaciones, todo ha quedado expuesto. Ya no tienes poder sobre mí, ni sobre esta familia. Julie abrió la boca, probablemente para lanzar un último insulto o amenaza, pero sus palabras se ahogaron al ver las miradas críticas que la rodeaban y escuchar los susurros de disgusto. En ese momento, la pelea la abandonó. Era una reina derrotada. Su reinado había terminado. Con la cabeza en alto, salí de la habitación, con Larry y Cheryl a mi lado. Al salir al aire fresco de la tarde, sentí como si una gran carga se deshiciera de mis hombros. Finalmente, estaba libre de sus manipulaciones, de sus juegos retorcidos. El camino por delante sería largo, pero sabía que lo enfrentaría con mi fuerza y orgullo intactos. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, y, oh, qué dulce se siente en los días como este. Después de la desastrosa fiesta de Joyce, una calma se apoderó de mí como no había sentido en años. Finalmente, estaba libre del peso constante del control de Jack y Julie. Su influencia tóxica se desvaneció de mi vida. Por supuesto, no se fueron en silencio. Jack no tardó en bombardearme con llamadas y correos electrónicos, alternando entre pedir perdón y acusarme, lleno de rabia, de traición. Julie también intentó recuperar el control, dejando mensajes de voz desagradables que eliminé sin pensarlo 2 veces. Pero ya estaba harta de su drama y sus juegos mentales. Había revelado la verdad para que todos la conocieran y, al hacerlo, recuperé el respeto. Con Larry y Cheryl a mi lado, me concentré en construir una nueva vida, libre de las cadenas de mi pasado. Me mudé a un pequeño y acogedor apartamento en un barrio encantador, llenándolo de cosas que me hacían feliz, flores frescas, suaves mantas, y fotos enmarcadas de buenos momentos. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a explorar el mundo fuera de mi antigua vida. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local y me perdí en historias de otras mujeres fuertes que también habían superado sus luchas. También me ofrecí como voluntaria en un comedor de beneficencia cercano, encontrando consuelo al ayudar a los demás. De manera lenta pero segura, comencé a sanar y a recuperar las partes de mí misma que había estado ocultando durante tanto tiempo. La ira y la amargura que una vez sentí comenzaron a desvanecerse, dando paso a una sensación de paz que nunca creí que experimentaría. Larry y Cheryl siempre estuvieron ahí, apoyándome. Las cenas familiares se convirtieron en una tradición, llenando mi pequeño apartamento de risas y amor. Fue un momento muy especial cuando Cheryl dio a luz a una hermosa niña. Estuve allí en cada paso del camino, feliz de convertirme en abuela, sosteniendo a mi nieta en mis brazos, mirando sus ojos inocentes. Hice una promesa silenciosa: esta niña nunca experimentaría el dolor ni el control que yo había enfrentado. Crecería rodeada de amor, respeto y su espíritu sería siempre apreciado y protegido. En esos momentos tranquilos, acunando a mi nieta hasta que se quedaba dormida, encontré una paz y un propósito que no había sentido en años. Esto era lo que realmente importaba, no las discusiones ni las luchas de poder tóxicas, sino las alegrías simples de la familia y el amor incondicional. Y si algún día Jack y Julie intentaran volver a nuestras vidas y destruir esta felicidad, rápidamente aprenderían que ya no era la mujer débil y derrotada que una vez disfrutaron atormentando. No, ahora era como un fénix, resurgiendo de las cenizas de mi pasado, más fuerte y más decidida que nunca. Protegería esta nueva vida con todo lo que tenía, sin importar lo que el futuro trajera. Los intentos de Jack y Julie de acercarse fueron cada vez menores.
ya sea que finalmente hubieran aceptado la derrota o encontrado a alguien más a quien atormentarme. No lo sabía ni me importaba. Eran sombras de mi pasado que ya no tenían poder sobre mí. Mi enfoque permaneció en el presente, en apreciar cada momento con mi hijo, mi nuera y mi hermosa nieta. Nos convertimos en una familia unida, no por sangre ni por deber, sino por el profundo amor y respeto que compartíamos. En los momentos de silencio, viendo a mi familia crecer y prosperar, supe que había ganado la verdadera victoria, no a través de la ira ni la venganza, sino simplemente viviendo mi vida en mis propios términos, intacta y sin miedo. Jack y Julie trataron de destrozarme, de quitarme mi dignidad y autoestima, pero al final, fue su amargura la que se marchitó, desvaneciéndose como una mala hierba privada de luz. Para mí, había resurgido fuerte y llena de vida, como una flor en pleno florecimiento. Ese fue el mayor triunfo de todos, un verdadero testamento a la fuerza del espíritu humano.